Bueno, buenos días, tengan todos a nuestra clase número 13 de la teoría electromagnética en la licenciatura en física. Vamos a comenzar, continuar con nuestro curso de teoría electromagnética. Déjenme acomodarme aquí un poco. Ahí está. Bien, la vez pasada básicamente nos habíamos quedado en algunas propiedades del potencial eléctrico, básicamente las condiciones de la frontera que tiene el potencial eléctrico. Básicamente, cuando teníamos una frontera que tiene una distribución de carga, se probó que el potencial eléctrico es continuo, ¿no?, a través de la superficie. Bien, y bueno, vamos a probar un teorema muy sencillo que se llama Earnshaw Theorem, ¿no? Teorema de Earnshaw. Entonces, déjenme plantearlo por acá, ¿no? Entonces, ok. Es un teorema para el potencial eléctrico. Básicamente lo que nos dice el teorema es que el potencial escalar, phi, en una región finita, voy a quitar también la vista de fondo porque creo que es mejor así, sin las rayas. Una región finita, vamos a llamarle R, ¿okay? Toma su máximo o mínimo en la frontera. O sea, básicamente, lo que nos dice el teorema es de que, digamos que yo tengo... bueno, me falta una condición. Es una región libre de carga. Es una condición importante. ¿Vale? Entonces la idea es que, digamos, yo tengo aquí una región, la región R del espacio, ¿okay?, que tiene su frontera. Y aquí en el interior no hay carga, ¿no? Entonces la densidad de carga es cero. ¿Sale? Entonces lo que nos dice es de que el potencial eléctrico, ¿sale?, es máximo o mínimo en la frontera. Digamos, esta vamos a llamar la frontera delta R, así le pueden llamar. Esa es básicamente la idea. Entonces la prueba se hace por contradicción o por reducción al absurdo. Básicamente supone lo contrario. Supongamos que el extremo
de phi de R ocurre en un punto P que está en el interior de R. ¿Okay? ¿Okay? Ese es, vamos a suponer ese asunto. O sea, esto significa, digamos, en la región R, yo tengo un punto P en donde aquí ocurre el, 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 el mínimo o el máximo, ¿no? Entonces, en esta misma región, eh, pues vamos a decir que vamos a suponer que sin pérdida de generalidad que este P es el mínimo, ¿vale? Supongamos que P es el mínimo. Es donde ocurre el mínimo, ¿no? de potencial. ¿Okay? Entonces significa que si yo tomo una vecindad ¿vale? De alrededor de P, entonces, pues, quiere decir que, vamos a decir que es una vecindad esférica, ¿no? Porque estamos en el espacio tridimensional, que es una superficie. Entonces, digamos, tengo el punto P, tengo una superficie y tengo direcciones normales de la superficie. Vector N, etcétera, ¿no? Entonces, el cambio del potencial, ¿sale? Tiene que aumentar, porque esta es la derivada, básicamente. Tiene que aumentar a lo largo de las direcciones normales. ¿Por qué? Porque el phi es mínimo aquí, ¿no? Entonces uno lo puede pensar como si fuera o sea, como si fuera un paraboloide, en el sentido de que aquí tengo que aumentar el gradiente de phi, ¿no? O sea, la pendiente debe ser positiva a lo largo de estas direcciones. ¿Para qué? Para que el phi sea mínimo aquí. ¿Okay? Si haces el otro caso, el caso máximo, simplemente es al revés. Y entonces ahora el gradiente de phi sería negativo a lo largo de las direcciones normales. Entonces, en el caso del mínimo, pues lo que vas a tener es que n punto gradiente de phi tiene que ser mayor que 0 en todos los puntos que están aquí en esta frontera de esta vecindad. ¿Okay? Entonces, si esto es así, esto implica que la integral sobre esta superficie S de n punto gradiente de phi es mayor que 0. Y por el teorema de Gauss, ¿okay? Por el teorema de Gauss de la divergencia, lo que vamos a tener es que la integral de superficie de n punto gradiente de phi es lo mismo que la integral en el volumen encerrado por la superficie S de, este, de la divergencia de este campo vectorial. ¿Sale? Pero la divergencia de este campo, o sea, este de aquí, este gradiente de phi, sabemos que es menos el campo eléctrico. ¿Okay? Entonces me lo hago un poco más abajo. Entonces, déjame, lo muevo para que quepa. Bien, entonces aquí, como gradiente de phi es menos el campo eléctrico, entonces quiere decir que va a ser esto menos la integral en el volumen
de la divergencia del campo eléctrico. ¿Vale? Pero de acuerdo con la primera ley de la electrostática, divergencia del campo eléctrico es la densidad de carga sobre epsilon cero. Pero esto es igual a cero porque la región R, toda la región R es una región libre de carga. Entonces esto se cumple. ¿Vale? Entonces quiere decir que pues esto de acá tiene que ser cero. Por lo tanto, ds n punto gradiente de phi es igual a cero. Pero ya habíamos dicho que ds n punto gradiente de phi es mayor que cero. Entonces esto de acá constituye el absurdo. Por lo tanto, el mínimo, y este argumento vale también para el caso del máximo, excepto que ahora vas a tener la otra desigualdad. ¿Vale? Entonces quiere decir que el mínimo o máximo en una región libre de carga va a estar en la frontera, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando tenemos un conductor, ¿sale? En el interior, digamos que las cargas, vamos a decir que están en la frontera, pues el potencial eléctrico, su máximo va a estar justamente en la frontera. Pero bueno, más adelante se verán los conductores. Otra, aquí termina, digamos, la prueba. Eh, otro concepto importante, digamos, que involucra, digamos, el potencial eléctrico, es el concepto de superficies equipotenciales. Permítame tantito, por favor. Denme 5 minutos. Claro, Sí, profesor. está bien, doctor, no se preocupe.
Vamos a continuar, jóvenes. Entonces, les comentaba que el otro concepto importante que debemos tomar en cuenta para que involucra, digamos, el potencial escalar es el concepto de superficies equipotenciales y líneas de campo eléctrico. ¿Okay? Entonces, superficies equipotenciales, pues simplemente son aquellas superficies definidas por esta condición phi de R igual a una constante. Esto de acá es una constante. Entonces, formalmente, digamos, podemos decir que la superficie es el conjunto de los puntos en R3, tal que phi de R es esta condición, ¿no? O sea, si ustedes se fijan, esta función, que es el potencial escalar, es una función que depende de x, y, z, ¿no? Entonces, al hacer esto constante, pues esto de acá va a definir una superficie en el espacio. ¿Okay? Y esa superficie en este caso se le llama superficie equipotencial, ¿no? ¿Okay? Superficie equipotencial. Entonces estas superficies pues son superficies en el espacio tridimensional y si yo me muevo sobre la superficie, digamos que yo tomo R1 a otro punto R2, ¿vale? No hay trabajo, que se realice, sobre curvas, en la superficie equipotencial, ¿no? ¿Okay? Entonces, digamos que, ¿cómo podemos verificar esto? Pues ustedes se acuerdan el trabajo realizado de un punto a otro. Esto está dado por la integral de R1 a R2, ¿okay? Y de L punto el campo eléctrico, ¿no? Aquí creo que había la carga, pero este campo eléctrico, pues es es el gradiente de phi, ¿okay? Entonces, si yo considero solamente puntos que están sobre la superficie, pues en esta superficie este potencial es constante, digamos. Entonces el gradiente de phi pues, va a ser cero. O en otras palabras, el campo eléctrico va a atravesar de forma perpendicular a la superficie. ¿No? Y entonces tú de acá vas a hacer. ¿Okay? Sí, porque puede ser que el gradiente, el campo, no sea cero,
pero sí sea perpendicular a una, digamos, una curva que se encuentra aquí en la hipersuperficie. Digo, en la superficie. ¿Okay? Entonces, básicamente es eso lo de superficie equipotenciales. Y pues el ejemplo más sencillo que podemos considerar es el caso de una carga puntual. Digamos, tenemos una carga. Ya sabemos que al punto R, pues el potencial en este caso depende solamente de la norma. ¿Okay? Es 1 en R, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las equipotenciales? Superficies equipotenciales. Pues son, en este caso, son cuando R es igual a una constante, ¿vale? Pero cuando R es igual a una constante, lo que yo tengo, lo que se forma, geométricamente hablando, es una esfera. Más o menos. Ok. Es una esfera, entonces esta superficie esférica, esta de acá es la equipotencial. Ok. Claramente el campo eléctrico, aquí se ve con mayor claridad, el hecho de que sobre la superficie no hay trabajo realizado. El campo eléctrico es perpendicular a la superficie, ¿no? A cada punto. Y este E, pues es justamente menos el gradiente de phi, ¿no? Entonces, si yo realizo trabajo sobre, digamos, sobre este punto a este otro punto, se llama primado, sobre esta curva, pues el campo eléctrico siempre es perpendicular, ¿no? Entonces, la integral de línea del campo eléctrico, este dl es un elemento de línea aquí, que es tangente a la superficie. Entonces, como este es tangente y este es perpendicular, pues esto de acá es igual a 0, ¿no? Sobre esta curva de R a R'. Entonces, no hay trabajo sobre la equipotencial. Bien, ahora una manera, aunque ya no lo vamos a explotar tanto, pero el caso de las líneas de campo eléctrico, cómo dibujarlas, las líneas de campo eléctrico, digamos esto aparte de las equipotenciales, ¿no? Líneas de campo eléctrico. ¿Cómo las dibujamos? Pues lo que podemos hacer es definir lo que se llaman las curvas integrales en el espacio. Es un concepto que también se introdujo en el contexto de Introducción a la Relatividad General, en el otro curso. Entonces, para los que la están llevando, pues ahí lo van a ver muy claramente, ¿no? O sea, básicamente, lo que quiere decir es, pues yo lo que quiero es dibujar las líneas de campo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la carga puntual, pues lo que tenemos es una carguita aquí y las líneas son básicamente estas líneas que pasan aquí por el centro. Entonces, el dibujo. Digamos, tengo aquí la carga, esta línea. ¿Vale? Así se extienden hasta la infinidad. Y estas son las líneas de campo.
Obviamente esta es una situación sencilla. Entonces la pregunta es cómo determinar las líneas de campo en general. Pues ustedes se fijan, al final de cuentas estamos hablando de geometría diferencial. Son curvas y estas curvas se llaman curvas integrales. Curvas integrales asociadas al campo, en este caso al campo vectorial, que es el campo eléctrico. ¿Sale? Ahorita vamos a definir las curvas integrales. ¿Vale? Entonces estas podemos definirlas en general, digamos, diciendo que de R vector, de lambda, vamos a decir lambda como un parámetro que describe la curva. Bueno, para función vectorial que depende de los puntos R, ¿no?, en el espacio. Entonces este de acá va a ser R, que depende a su vez de lambda, ¿no? Es una curva paramétrica. Entonces resolver esta ecuación diferencial nos da R, que sería un mapeo que va del intervalo, que es un subconjunto de los reales, en R3, ¿no? Y entonces esto nos da justamente las curvas que definen las líneas de campo eléctrico. Profesor, Entonces, sí. disculpe, ¿cómo había dicho la relación entre el campo eléctrico y la derivada de R respecto a lambda? Esta ecuación es lo que define las líneas de campo eléctrico o las curvas del campo eléctrico, ¿no? ¿Vale? Este de aquí define las curvas del campo eléctrico. ¿Vale? Entonces, pues hay que resolver esta ecuación diferencial para poder encontrar las líneas. Entonces, pueden intentar, por ejemplo, el caso de la carga puntual, ¿sale? Ya saben cómo es la estructura del campo eléctrico. Y con eso van a demostrar que al final de cuentas la R va a representar una parametrización de una línea recta, ¿no? Deben encontrar eso, al final de cuentas. Ok. Y bueno, hay situaciones mucho más complicadas, ¿no?, en las que las líneas de campo pueden ser muy complejas, pero en principio también debe ser posible encontrarlas, ¿no? Y chequen ahí en el libro, ¿no?, de Zangwill. Ahí vienen unos ejemplos históricos, ¿no?, que incluso unos dibujos que realizó Maxwell cuando desarrolló su teoría electromagnética. Las líneas tan complejas que dibujó, ¿no?, que al final de cuentas son solución de estas ecuaciones diferenciales. Un ejemplo, y con esto terminamos básicamente el estudio del potencial eléctrico. Es un ejemplo interesante porque se puede resolver de manera exacta, ¿no? Este es uno de los ejemplos en donde podemos resolver todas las cosas de manera exacta. Y este ejemplo va a ser el siguiente. Es segmento, una línea, un segmento finito de carga. Con esto básicamente terminaríamos, o corresponde con el potencial eléctrico, y entonces lo que sigue sería la ley de Gauss. Bueno, o sea, me refiero a las aplicaciones de la ley de Gauss, ¿no?
Entonces, en este caso, digamos, lo que tenemos es un segmento lineal, ¿sale? Un segmento lineal de carga. Vamos a decir que está en el eje Z, vamos a decir. Vamos a decir que este es el eje Z. Y tiene tamaño 2L, en este caso. ¿Sale? Vamos a decir que el tamaño es 2L, entonces conviene poner aquí la coordenada menos L y acá la coordenada L. Entonces, pues a mí me gustaría saber el potencial eléctrico en cualquier punto R. ¿Vale? Entonces, la pregunta es, ¿cuánto vale phi en R? Y la otra característica es que la densidad de carga lineal es uniforme, ¿no? ¿Vale? Pues claramente aquí, al poner el segmento en el eje Z, pues lo que conviene es utilizar coordenadas cilíndricas, porque pues si ustedes se fijan aquí, puedo dibujar el cilindro que define las coordenadas, ¿no? Hay más o menos, y este sería el eje del cilindro. Digo, el mismo eje Z sería el eje del cilindro, ¿no? Entonces, en este punto, pues yo es equivalente a preguntarme a una cierta altura Z, ¿no? A un cierto radio R y a un cierto ángulo phi, las coordenadas cilíndricas. Ok. Entonces, ¿cómo sería la ecuación para el cilindro? Bueno, pues ya como es lineal, ¿no? Vamos a evitarnos el tratamiento de las deltas de Dirac, ya sabemos que lo podemos hacer, o sea, podemos localizar, digamos, las cargas en esta región, pero bueno, ese paso no lo vamos a saltar, y el potencial básicamente, pues va a ser lambda 4pi epsilon 0, ¿sale? O sea, lambda es la densidad de carga lineal, integrado, pues solamente de menos L a L, sobre la coordenada en este eje, que sería la Z, pero es Z', ¿no? Porque, ¿sale? Bueno, sí vale la pena poner, antes de poner ya la expresión final, la expresión general, acuérdense, es 1 sobre 4pi epsilon 0, de la integral de la densidad de carga R', de 3R', sobre R menos R'. ¿Okay? Es el potencial para esta clase de problema, ¿no? De suma. Entonces, dijimos que cuando teníamos densidad de carga lineal, uno podía simplemente reemplazar esta cantidad por lambda, que sea la densidad de carga lineal, por dl, ¿no? Donde dl era el elemento de línea de la línea correspondiente. Y el R' a R de L, ¿no? Que sería, o bueno, R' de L, que sea la posición en donde está la carga, ¿no? Entonces, simplemente esto de acá es equivalente a lambda, que lo puedo sacar de la integral, sería lambda sobre 4pi epsilon 0, la integral, pero dl, pues sería dz', de menos L a L, y esto de acá, el R, pues sería la distancia entre donde está la carga a donde está la posición de observación. Pero esa distancia es esta, porque la carga, digamos, está acá,
¿no? Y esta distancia, pues sería, bueno, este de acá puede ser z', ¿no? Y este está en z. Entonces, para calcular la distancia euclidiana, pues simplemente tendrías la raíz cuadrada de z menos z' al cuadrado más ρ cuadrado. ¿Okay? O sea, lo podemos hacer formalmente, tomando simplemente r' como ρ coseno de φ', ρ seno de φ' y z', ¿no? Y el r simplemente como un ρ, como este es un r' arbitrario, puedo elegir que el ρ esté justamente en el eje perpendicular, entonces puedo tomar ρ, 0 y z, ¿no? No, pues sería exactamente el mismo φ', ¿no? Tienes razón. ¿No? Aquí me estoy equivocando. Déjenme, lo bajo acá para no. Entonces, déjenme lo hago formalmente, ¿no? Porque si no, no sale la explicación. Entonces, déjenme voltear tanto mi cilindro, ¿no? Para que quede más claro. Entonces, digamos que este de acá es este de acá sería un punto arbitrario, ¿no? En donde está la carga. Entonces, de aquí a acá, ¿sale? No está sobre el eje Z, ¿no? Entonces quiere decir que R' solamente 0, 0, Z'. Ese era mi error. ¿No? Acá arriba. Que no lo estaba viendo. Y el otro sí es arbitrario. Es ρ, coseno de φ, ρ, seno de φ y Z, ¿no? Entonces, si yo tomo la diferencia, entonces, y la diferencia sería la norma del vector menos ρ coseno de φ, ρ seno de φ, Z menos Z'. Y pues ya está de acá, sería ahora sí, este al cuadrado más este al cuadrado, que también es signo menos, el coseno de φ cuadrado más seno φ cuadrado vale 1, entonces quedaría ρ cuadrado más Z menos Z' al cuadrado. Entonces el punto es que este R' está sobre el eje nada más, ¿no? Una vez que ya haces esto de acá, ¿no? Entonces en efecto, pues ya tienes esta integral, ¿no? Entonces aquí ya pues todo a lo que se reduce es realizar esta integral y ¿cómo se llama? Y hacer el análisis, ¿no? que proviene de ahí, dado que podemos hacer un tratamiento exacto, ¿no? Del asunto. Entonces, para hacer la integral, lo que voy a hacer es, déjame, la voy a traer para acá. Profesor, Sí, disculpe, ¿por qué se tomaba el R' en esa posición? porque ahí está la carga. ¿Sale? Entonces, como ahí nada más está la carga, no está en ningún otro lado, pues por eso se toma en esa posición. ¿Ok? ¿Sí queda claro ahora? El R, el R vector lo puso general porque se encuentra en cualquier parte del cilindro.
Sí, sí, exactamente. Pero el R', ese Z', Es este de aquí, es esta altura. Este de acá sería el RP. Lo que pasa es que aquí está la carga, ¿no? Este pedacito de carga, ¿no? Y este Z' es variable, entonces vas a tomar desde menos L hasta L. Entonces por eso el R' hasta aquí. sí, ¿Sí, sí queda claro? Sí. sí, ya, gracias. Ok. Bien, entonces hacemos primero un primer cambio variable y llamamos, aquí puedo voltear esto, no importa Z' menos Z, es lo mismo al cuadrado. Llamamos Z' menos Z. ¿Ok? Entonces, el dy pues simplemente es de Z', el y evaluado en L es menos L más Z, y el y evaluado en L es L menos Z. L siempre es más grande que Z. No, puede ser menor. Sí, no, aquí puede ser positivo o negativo, pero el caso es que son las expresiones, ¿no? O sea, cuando estás en la región, digamos, tienes aquí la aguja, ¿no? Y esto va de menos L a L. Entonces, en efecto, yo puedo preguntarme acá el potencial eléctrico en este punto. Entonces, en este caso, el Z va a ser más grande que el L. Porque aquí vas a tener el Z. Ok, entonces aquí pueden ser positivos o negativos, ¿no? Pero vamos a dejarlo así, arbitrario. Entonces, al hacer el cambio, pues la integral se reduce al final, el phi nada más depende de Z y ρ, no depende de phi, o sea, no depende de la variable angular. Tú vas a tener 4 pi epsilon 0, integral de menos L más Z a L menos Z, dy sobre la raíz cuadrada de y cuadrado más lo cuadrado. Ahora, para hacer esta integral, pues hay varias maneras, ¿no? Pueden intentar, ¿cómo se llama? Cambios de variable, funciones trigonométricas o algo así, pero la manera más sencilla que yo encontré es buscar una primitiva. Se puede verificar fácil, bueno, se puede verificar que f de y, definida como logaritmo de y más raíz de y cuadrado más ρ cuadrado, si yo tomo una primera derivada, esto de acá es justamente, ¿ok? Entonces, pues esta es la integral por el teorema fundamental del cálculo y pues nada más tenemos que evaluar en estos dos puntos, ¿no? Entonces, pues es simplemente poner L menos Z y el otro L más Z, etc. Entonces la solución, phi Z rho, esto de acá es lambda sobre 4 pi epsilon 0, logaritmo de, primero sería L menos Z más raíz cuadrada L menos Z al cuadrado más ρ cuadrado, dividido entre menos L más Z, entonces voy a poner el otro lado mejor, L más Z, puedo usar dividido, más ρ cuadrado, menos L menos Z. Y esa es la solución general, ¿sale? Para, para todos los puntos de Z y de ρ del potencial, ¿no? 11 horas. Entonces, aquí podemos analizar todo, como tenemos una solución exacta, tenemos una solución exacta, pues podemos, ¿cómo se dice? Estudiar todas las posibilidades, todas las propiedades que tiene el potencial. Por ejemplo, una propiedad muy interesante es cuáles serían aquí las equipotenciales.
¿Sale? No es tan obvio porque, pues ustedes se fijan, depende de manera no trivial con Z y Rho. Entonces uno se pregunta cuáles van a ser las equipotenciales. Entonces hay una manera de acuerdo con Sandwich, con el libro, una manera sencilla de verificar cuáles serían las equipotenciales y es haciendo un cambio de variable. Entonces lo que hace es identifica una cantidad común que está acá, ¿vale? Y le va a llamar a estas cantidades, ¿vale? Definimos R más menos como la raíz cuadrada de Rho cuadrado más L más menos Z al cuadrado. Son básicamente estas cantidades que están acá. Y usando estas cantidades se pueden, digamos, ahora se puede reescribir el potencial en términos de R más menos, pero como lo hace es a través de otras variables que las define en términos de esta suma. U la define como un medio de R más R menos y T como un medio de la diferencia. R menos R más. ¿Ok? Entonces, claramente, pues tú puedes expresar R más y R menos en términos de U y T, ¿no? ¿Vale? ¿Qué es lo que aparece al final de cuentas acá? O sea, por ejemplo, aquí, este término, que es el R menos, pues yo lo puedo ver como U más T, ¿vale? Porque al sumar estos dos términos, cancela el R más, el un medio se suma, con el otro medio te da 1, entonces queda UT. Y pues, este término es justamente el que aparece aquí arriba. Y en este caso, pues es la diferencia de U menos T. U menos T. Entonces también lo puedo sustituir acá. Entonces, tentativamente podemos escribir potencial como phi z rho lambda sobre 4pi epsilon 0 logaritmo de L menos Z más era R menos, ¿no? Entonces sería U más T y luego U menos T menos L menos Z. ¿Vale? Ahora, ¿qué más podemos simplificar? Bueno, vamos a ver cuál es el significado o sea, cómo podemos, si ustedes se fijan, el R más menos dependen de Z, también depende de L, ¿no? Pero, digamos, eso significa que aquí Z podríamos en principio escribirlo otra vez en términos de R más menos y de U y T. Entonces, para simplificarnos un poco el tiempo, vamos a hacer el producto de U por T para ver cuál es el significado. Entonces tomamos U por T, esto de aquí es un cuarto, y tenemos una diferencia de cuadrados, entonces voy a tener R menos cuadrado menos R más cuadrado. Y pues como estas son raíces, ¿no? Esta de acá es la que tenía menos, entonces va a quedar L menos Z al cuadrado más Rho cuadrado menos L más Z menos Rho cuadrado, ¿no? Porque es la raíz cuadrada, pero con signo menos que se distribuye. Entonces aquí lo importante es que se elimina la variable Rho. Y también queda al cuadrado. Queda otra diferencia de cuadrados que también podemos simplificar como pues utilizando una formulita conocida desde la primaria, digo de la secundaria, quedaría L menos Z menos L menos Z, que es el primer término, multiplicado por L menos Z más L más Z, ¿no?
Entonces aquí se eliminan las L's, acá se eliminan las Z's, entonces nos queda un cuarto de menos 2z multiplicado por 2L. Entonces quiere decir que este 4 cancela y queda menos ZL. Entonces, en otras palabras, el U por T también está relacionado con Z de esta manera, ¿no? Entonces vamos a sustituir para ver cuál es el, qué es lo que resulta, ¿no? Voy a sustituir este Z aquí, y voy a agarrar déjame lo agarrar. Ahora no puedo agarrar. Copiar. Okay. Entonces vamos a sustituir para ver cuál es el resultado. Entonces dijimos que Z por L es igual a menos U por T. Entonces lo sustituimos acá. Entonces voy a tener phi Z rho lambda sobre 4 pi epsilon 0 logaritmo de L, ¿cómo quedaría L menos Z? Bueno, pues simplemente así como va. Déjame ver si hay alguna manera sencilla de verlo. Bueno, simplemente como va, ¿no? Entonces sería UT sobre L, como es menos, el que sería más U más T, y acá sería U menos T menos L menos, se supone que tiene que haber una simplificación, UT sobre L. Entonces, eh, vamos a ¿No sería más? Tienes razón. Ok, muy bien. Entonces vamos a factorizar los términos y ahí es donde debe ocurrir el término, ¿no? La factorización. Entonces, multiplicamos por L, ¿no? Y eliminamos en ambos lados. Entonces quedaría aquí L cuadrado más U por T más UL más UT. Perdón, más TL, ¿no? TL. Y abajo igual quedaría UL menos TL menos L cuadrado más UT. Entonces, ¿qué conviene factorizar? Por ejemplo, no lo veo con claridad. Déjame factorizar U. Si factorizo aquí U, sería T más L, que sería más T más L, sería L cuadrado, y acá quedaría
U T menos L. No veo cómo se factoriza esto. Profe, Sí. no sé si tal vez pueda ser de que si factorizamos el signo negativo en el denominador, tenemos la misma Ajá. expresión de arriba, pero con menos u por la suma de t más l. Entonces, para hacerlo sería como que eso es equivalente al doble del positivo menos el negativo. Y podríamos simplificarlo de arriba y solo tendríamos 1 sobre lo que queda de abajo. O 1 más lo que 1 sobre lo que queda abajo. Pero se elimina el T. No sé si se elimina el tel. Yo digo que tal vez así se simplificaría un poco más. Ok. Sí, es que lo estoy buscando. Se supone que la expresión, pero no me parece tan obvia, debe quedar como U más L sobre U menos L. Nada más. Profesor. Sí. Y si del denominador se factoriza t más l, Ok, T más L. Ok, déjame factorizar T más L. Tienes razón, T más L. Sí, cierto. T más L. Okay. Entonces, si factorizamos T más L, aquí pues voy a tener T, entonces arriba y abajo, ¿no? O sea, T más L en este lado. por el momento lo vi arriba, todavía estaba checando. Ajá, T más L acá quedaría, aquí tengo U, ¿no? Que serían estos dos términos. Y acá también puedo factorizar T más L. Tienes razón. T más L por L, ¿no? Entonces en todos lados se puede factorizar T más L. Y abajo igual, T más L sería aquí, T más L, U menos, quedaría T, también aquí porque va a quedar el L, ¿no? Entonces ya en efecto, gracias Abraham, se cancela esto y esto ya queda U más L, U menos L. ¿Okay? Entonces la importancia de esto es que phi de rho z nada más depende de U. O sea, no significa que no depende de rho y z, ¿no? Porque U, acuérdense, depende de ¿cómo se llama? Depende de rho y de z. Pero el punto es que nada más depende de U y por lo tanto las equipotenciales son U igual a constante. Porque cuando U es constante, entonces phi es constante y entonces por lo tanto tenemos las equipotenciales. ¿Ok? Entonces, pero U es igual a R, era R más R menos, ¿no? Por acá lo teníamos arriba, acá está. Entonces, R más R menos, igual a una constante. ¿Quién sería? O sea, es un medio de R más R menos, igual a una constante. Entonces, por lo tanto, la condición de equipotencial es R más R menos igual a una constante. Pero esta, si se acuerdan de sus cursos básicos de geometría analítica,
Pues esta es la definición de una elipse. ¿Ok? Y, pero para poder verlo con claridad y ver dónde están los focos del elipse, vamos a recordar quién era R más. ¿Vale? Para ver, bueno, era R más menos, era la raíz cuadrada de, ¿cómo se llama? L más menos Z al cuadrado más ρ cuadrado, ¿no? Entonces, este de acá es una distancia que va, ¿de dónde a dónde va? Bueno, pues si yo tengo la línea, ¿cómo era la definición de la elipse? Digamos, esta es la línea que va de menos L a L, ¿sale? Entonces, en la definición de la elipse, lo que yo tengo es un punto, ¿sale? Y tengo que estas distancias, creo yo que esta sería R, una de estas dos es R más y otra es R menos. ¿Vale? ¿Cuál es R más y cuál es R menos? Creo que esta sería R más, ¿no? Esta R menos. Bueno, pues es muy fácil, ¿no? Es un triángulo de Pitagoritas. Nada más abrimos acá. Por ejemplo, aquí esta distancia, si este es el origen, entonces este de aquí sería Z, y de aquí acá sería L menos Z. ¿Ok? Porque toda esta distancia de aquí acá es L, entonces L menos Z es este de aquí, este de acá sería ρ, ¿no? Esta distancia, las coordenadas cilíndricas, por lo tanto esta sería R menos, ¿no? Entonces este es R más, por un argumento similar, y entonces, pues en efecto, cuando yo tengo R más y R menos, pues estos de acá serían los focos. O sea, las orillas del segmento lineal serían los focos, y por lo tanto, si yo me muevo por la curva que define R más R menos, pues esa curva va a ser una elipse con focos en los segmentos, ¿no? Entonces, esta elipse, pues este es el equipotencial, ¿ok? Este de acá sería el equipotencial y, por supuesto que yo puedo cambiar la constante y eso significa hacer una elipse más grande, por ejemplo. ¿No? Y acá puedo tomar otra elipse cambiando esas constantes y así, ¿no? Entonces estas serían las equipotenciales y de hecho esto vale para cualquier ángulo phi. Entonces yo puedo tomar la rotación alrededor del eje Z de la elipse y formar un elipsoide, ¿sale? Y estos elipsoides son justamente las superficies equipotenciales en este caso. Otra cosa bien interesante es el papel que juega la otra variable, ¿no? T. ¿Cuál es el significado de esta otra variable? Bueno, pues ahí cuando esta T es constante, ¿sale? ¿Cuál es obviamente T constante? Esto de acá también define unas curvas, ¿no?
Pero ahora T constante, por la estructura que tiene también geométrica R menos menos R más, pues ahí va a ser una hipérbola, ¿no? Es la definición de geometría analítica de una hipérbola. Y esa hipérbola, por construcción, básicamente, es más o menos tiene esta estructura. Digamos, vamos a darla con rojo para que se distinga. Digamos, de aquí, pues va a estar más o menos así. Aquí las líneas, de esta forma. Igual acá, de este lado. Una característica importante de todas estas líneas hiperbólicas, que también cuando yo lo roto, voy a formar un hiperboloide, es otra superficie. Pero el punto es que estas líneas son las líneas que siempre están perpendiculares a las elipses. ¿Sale? Entonces estas líneas son las líneas de campo eléctrico. Entonces eso les va a quedar de tarea, lo voy a poner ahí en la tarea, demostrar justamente con la ecuación de las curvas integrales que vimos arriba, que en el caso de este problema, uno puede probar que las líneas de campo eléctrico son aquellas que siguen la definición de las hipérbolas. Esa es una cosa que es bien interesante cuando tienes posibilidad de encontrar la solución completa, ¿no? Bien, ya para terminar, solamente dos propiedades más de este problema. Es este límite cuando Z es mucho más grande que L, ¿no? Sale dos límites interesantes, dos límites de interés. Es uno que sería Z mucho más grande que L. Ok, entonces, pues necesitamos hacer una teoría perturbativa. Entonces, acordémonos que R más menos, esto de acá tenía la forma de L más menos Z al cuadrado más ρ cuadrado, ¿no? Entonces, pues quiero un Z que sea mucho más grande que L. Entonces, aquí lo que conviene sería sacar como factor a Z, ¿vale? Para que justamente queden las potencias, digamos, a ver cómo quedaría. Si Z es mucho más grande que L, déjame regresar a la estructura que teníamos del potencial. Está. Me parece que es más fácil ahora en esta expresión. Entonces déjame tomar aquí. Ok. Pues aquí creo que es raíz cuadrada. No va, ¿no?
¿Cómo sería la expresión? Quiero un Z mucho más grande que L. Entonces, aquí las variables son Z y R, entonces déjenme formar la cantidad R, que sería R, Z cuadrado más ρ cuadrado, ¿sale? Y esta cantidad es la que voy a sacar como factor común, entonces digamos que aquí quedaría L cuadrado menos 2 LZ más Z cuadrado más ρ cuadrado. Entonces este sería el ρ cuadrado, igual a R cuadrado. Esto de acá es lo mismo que L cuadrado menos 2LZ más R cuadrado. Entonces voy a sacar como factor. Este es muy grande. Entonces al sacarlo sale la raíz cuadrada de R cuadrado es R. Y aquí voy a tener 1 más estos términos, que sería L cuadrado sobre R cuadrado, menos 2LZ sobre R cuadrado. Y entonces utilizo la expansión del binomio para aproximar este término como R, 1 más 1 medio, L cuadrado sobre R cuadrado, menos 1 medio de LZ R cuadrado. Tal vez sería la expresión para este término. Y acá, aquí podemos hacer exactamente lo mismo, ¿no? Con este sería raíz de L más Z al cuadrado más lo cuadrado. Yo voy a tener aquí L cuadrado menos más 2LZ más ρ cuadrado más Z cuadrado, ¿no? Entonces igualmente voy a tener aquí R, raíz de 1 más L cuadrado sobre R cuadrado más 2LZ sobre R cuadrado. Entonces esto aproximadamente como R, 1 más 1 medio LZ sobre R cuadrado. ¿Ok? Entonces, déjame poner esto aquí en esta expresión. Voy a tener phi z de ρ, lambda sobre 4pi epsilon 0, logaritmo de, aquí tengo el L menos Z, que también necesitamos factorizar de alguna manera para imponer la condición. Entonces aquí sería R, y luego tengo todos estos términos, ¿no? Que posiblemente los voy a despreciar. Órdenes de 1 en R cuadrado. Y lo mismo, acá voy a tener L menos más Z, ¿no? En este caso. No, también L menos Z. Va a tener el R, 1 más órdenes de 1 en R cuadrado, menos L menos Z. ¿Sale? Entonces ahora factorizo el R de ambos lados. Y va a quedar aquí el 1. Esto va a ser aproximadamente. Aquí ya desprecié estos términos.
porque van a ir como uno en R, ¿no? O sea, cuando yo multiplique este con este va a quedar uno en R, entonces cuando R es muy grande, pues lo desprecio. Y luego factorizo el mismo R de ambos lados, cancela, le quedaría 1 más L sobre R menos Z sobre R, dividido entre 1 menos L sobre R menos Z sobre R. Ok, digamos esa expresión. Y ahora, pues sabemos que el R es mucho más grande que el Z. Entonces aquí podemos hacer pues una expansión también, una expansión perturbativa o sea, aquí las condiciones son R mucho más grande que L y R mucho más grande que Z, ¿no? Entonces el inverso de esto, 1 sobre 1 menos L más Z sobre R, pues también lo voy a aproximar como 1 más L más Z sobre R. Entonces al multiplicarse con esto, ajá, Disculpe, ¿no quedaba cuando puso L entre R un medio abajo? no, porque ese un medio está aquí en este término. ¿Sale? O sea, son estos términos que son del orden de 1 en R cuadrado. Ah, se van. Ajá, entonces esto de acá lo estamos despreciando, ¿no? Ya. Este de aquí y este se desprecia. ¿Sale? Entonces ahora, y este también lo voy a despreciar. De tal manera que ya nada más me va a quedar este término y podemos hacer, bueno, podemos considerar hasta el orden lineal. Quizá hay una contribución, déjenme. Voy a tener aquí 1 más L menos Z sobre R, dividido sobre esto, que lo aproximo con esto, va a quedar 1 más L más Z sobre R, más órdenes, ¿no? Que van 1 en R cuadrado. Entonces esto es aproximadamente, aquí sí va a haber una contribución lineal en R. Entonces esto de acá va a ser 1 por 1, y luego la suma de estos dos términos que cancela el Z. Entonces te quedaría 2L sobre R más este al cuadrado, pero eso ya es del orden de 1 en R cuadrado. ¿Vale? Y luego el logaritmo de 1 más X, cuando X es pequeño, es aproximadamente X, ¿no? Que es justamente este término que está acá. Por lo tanto, el phi de rho z en este límite es lambda sobre 4pi epsilon 0 de 2L sobre R. ¿Vale? Entonces, esto de acá básicamente es lo mismo que poner Q sobre 4pi epsilon 0 R, donde Q es 2L lambda. Entonces, en otras palabras, lo que se está demostrando es que cualquier objeto, es una característica de, de las distribuciones compactas de carga. O sea, lo que estamos mostrando es que si yo tengo un objeto finito que tiene una cierta densidad de carga, claramente, si la longitud es 2L, pues la carga total es 1, que es lo que puse acá. Si yo observo este objeto a una distancia muy lejana, digamos, pues este objeto yo lo voy a ver como algo puntual. Entonces el potencial que yo voy a ver a una distancia muy larga, pues va a ser el potencial de Coulomb. ¿Sale? Esta de acá es la distancia R. Okay. Y eso no solamente ocurre para el caso de este ejemplo, ¿no? Sino ocurre para cualquier distribución de carga que esté localizada o que esté acotada, digamos, en el espacio, ¿sale? A una distancia larga, ¿sale?
yo voy a encontrar que para cualquier ρ, que el phi aproximadamente va a ser 1 sobre 4 pi epsilon 0, la carga sobre R. Pero donde la carga en general va a ser la integral de este volumen. Es un comportamiento general que tiene cualquier distribución de carga que esté acotada en el espacio. De hecho, va a ser la primera contribución de la expansión multipolar que vamos a ver un poquito más adelante. Y el otro límite se los voy a dejar de tarea, que es el límite que corresponde con el caso en donde la varita, ¿no? El segmento de línea cargado es infinito. ¿Sí? Entonces el otro límite de interés, ¿dónde estoy? No me encuentro. El otro límite de interés es cuando Z es mucho más pequeño que L. ¿Okay? Mucho más pequeño que L y también ρ mucho más pequeño que L. O sea, estamos haciendo una varita muy larga, ¿no? Entonces la pregunta es ¿cuánto vale el campo? O sea, básicamente estamos ignorando los efectos de la frontera y se puede verificar haciendo que ahora la dependencia fundamental es en ρ, ¿sale? Porque pues obviamente cuando yo alargo el segmento, la simetría traslacional a lo largo del eje Z prevale, o sea, se manifiesta ahora y entonces pues la ρ solamente va a depender de la phi, perdón, el potencial eléctrico solamente va a depender de la ρ. Se puede verificar que esto va del orden de lambda sobre 2 pi epsilon 0 logaritmo de ρ. Esto va a ser el comportamiento que les encargo de tarea. Y la manera de hacer los límites es similar a la forma en la que lo hicimos, ¿no? En el otro caso. Aquí, por ejemplo, en este caso, el campo eléctrico, pues es menos el gradiente de phi. En las coordenadas cilíndricas, pues sería simplemente derivada de phi con respecto a ρ unitario. Esto de acá sería positivo, 2 pi epsilon 0, ρ, fíjense, va ahora, el campo eléctrico va como 1 sobre ρ unitario. O sea, entonces, depende de cómo es la distribución de carga, cuál va a ser la estructura del campo eléctrico. No siempre vas a encontrar que el campo eléctrico vaya como el inverso de la distancia al cuadrado, como estamos viendo aquí. En este caso, como la carga está distribuida a lo largo de la línea, ¿sale? Entonces el campo eléctrico va como el inverso de la longitud, nada más. ¿Sale? Entonces, esa es una propiedad interesante que nos muestra, digamos, pues toda la gama, digamos, la plétora de posibilidades que puedes encontrar con la teoría electrostática. Ok, pues prácticamente con eso vamos a terminar con el potencial eléctrico y lo que sigue va a ser lo de la ley de Gauss, pero yo creo que aquí vamos a parar y para la ley de Gauss vamos a comenzar el lunes y y entonces vamos a empezar ahora con sus contribuciones. A ver, voy a seleccionarlos. No sé si hasta aquí para empezar, antes de empezar con las contribuciones, si hay alguien que tenga alguna pregunta.
Por ahora yo no, doctor. Ok, muy bien. Entonces, vamos a empezar con las contribuciones. Y es que estoy grabando quiero ver cómo quedan las notas. Empecemos déjame ver, con Jesús. Voy a poner una pregunta. ¿Puedes explicar en qué consiste el teorema de Earnshaw que discutimos? En tus palabras. Sí, creo que sí. Nos dice que el potencial escalar que tenemos, siempre y cuando la región sea finita, toma un mínimo o un máximo en la frontera. Y lo demostramos por contradicción, suponiendo lo contrario. Supusimos que adentro, un punto ρ igual a 0, en el centro era un mínimo o un máximo, y llegamos a una contradicción que era eh, que, em, que la integral de, de la de la normal con con la función, el potencial escalar era igual a 0. Y como habíamos hecho el supuesto de que era un mínimo, ese tenía que cumplir que era mayor a 0, y por lo de cálculo. Y pues Ok, muy bien. A ver, vamos con Rubén. A ver, una pregunta que se me ocurre ahorita es, ¿cómo defines las superficies equipotenciales? Bueno, dado primero un potencial escalar, definimos una superficie equipotencial como son puntos en los que el potencial es constante. Entonces, cuando el potencial es constante en esos puntos, pues podemos definir una superficie. Tiene varias propiedades interesantes, como la del trabajo. En esa superficie no se realiza trabajo al ir de un punto a otro. Ok, muy bien. A ver, vamos a ver, Rogelio, sobre el tema mismo de superficies equipotenciales, digamos, ya tengo yo mi superficie, vamos a decir, ¿cómo calculo el vector normal de la hipersuperficie? Digo, de la superficie equipotencial. El vector normal de la superficie. Ajá. Ok, qué buena pregunta, déjeme pensarlo un segundo. Me dijo que el del campo eléctrico, ¿me la puede repetir, por favor? Sí, digamos que en el tema de superficies equipotenciales, digamos que yo ya tengo mi superficie, ¿ok? Y yo estoy interesado en calcular la dirección normal de la superficie, ¿no? O sea, digamos, ya ves que en cada punto, ¿vale? Puedo definir un vector normal. Entonces la pregunta es, ¿cómo calculo ese vector normal si yo ya conozco la definición de la superficie equipotencial? Ok, ¿sería con el gradiente? ¿El gradiente el gradiente de ρ? Exactamente. Ese es un punto que me gustaría aclarar aquí en mis notas. Bueno, no aclarar, sino en efecto, digamos que esta es la definición de la superficie equipotencial, ¿no? Entonces, esta phi es una función que depende de x, y, z. Antes de que yo la haga igual a una constante, pues esta sigue siendo una función que depende de x, y, z.
Si yo tomo el gradiente de phi, ese gradiente es proporcional al vector normal. O sea, uno puede normalizar ese gradiente. ¿Y cómo podemos verificar que eso es justamente el caso? ¿Sale? Voy a hacer aquí un paréntesis. Porque digamos que, a ver, bueno, ahí es una cuestión que tiene que ver con la geometría diferencial, ¿no? Pero digamos que yo puedo parametrizar la superficie, ¿no? Entonces, si yo derivo este potencial, ¿vale? Con respecto a cualquiera de los parámetros que definen la superficie, piensen, por ejemplo, en el caso de la superficie esférica, los parámetros ahí serían teta y phi, ¿no? Entonces, cuando yo derivo con respecto a esto z, como este de acá es igual a una constante, pues eso también tiene que ser igual a 0, ¿vale? Pero la derivada es lo mismo que tomar la derivada del vector r, ¿vale? Que es de donde depende la función escalar, con respecto al parámetro. Aquí pongo a porque pueden ser dos, ¿no? Parámetros en general para las superficies. Punto gradiente de phi. ¿Sale? Porque ajá, o sea, digamos que estoy derivando de manera con la regla de la cadena. Esto de acá es igual a 0 porque es una constante. Y este término que está aquí es lo que se llaman los vectores tangentes de la superficie. ¿Sabes? Son vectores tangentes. Entonces, en efecto, esto implica que este gradiente de phi es un vector normal. Entonces, siempre que yo tenga esta función, si yo, digamos, tomo el gradiente de la función, eso va a ser proporcional al vector normal. Obviamente, el vector normal, pues sería n igual a gradiente de phi sobre la norma de gradiente de phi, ¿no? Ese es el vector normal. Ahora, esto ayuda a explicar otra cuestión. Este dl, ¿sale? Que es el elemento de línea sobre la equipotencial, sobre el equipotencial siempre es tangente a la superficie. Este de acá siempre es tangente. Como es tangente, el gradiente de phi es proporcional a la normal, por lo tanto el campo eléctrico es proporcional a la normal, por eso el trabajo realizado entre estos dos puntos es 0. No hay trabajo. Ok. Bien, vamos ahora con, vamos a ver, Francisco. Sí. ¿Cómo determinas las líneas del campo eléctrico? Se determina con la integral que nos dio. ¿Dónde la tengo anotada? La perdí. Por aquí. Bueno, básicamente es una ecuación diferencial que nos dio. Y como dijo que iba a dejar tarea, pues se tiene que resolver esa ecuación diferencial, pero pues especificando el campo eléctrico, o al menos su potencial eléctrico. Así que prácticamente depende cómo esté dado el campo, ¿no? Ok, muy bien. A ver, déjame recordar que nos vimos acá. Y Ahí ya está. lo de segmento de línea. Sí, ya, aquí está. Ahí está, esa. Ok. A ver, ¿quién más me falta? Jesús ya, Rubén ya, Rogelio ya, Francisco. Falta Abraham y Christopher. A ver, Abraham, en el contexto de este problema del segmento de línea, del segmento finito de carga,
Imagínate que tengo una distribución de carga, ¿vale? En este contexto. Una distribución de carga arbitraria. ¿Sale? Así como aquí. ¿Valdrá esta condición de que yo observo a una distancia muy larga? Observo como si fuera una carga puntual, pero cuando la distribución de carga, digamos, tiene una forma de dona. Vamos a decir una dona sólida. Pues había dicho que era la distribución estaba en una superficie, en una región compacta. Y si solo nos basamos en eso, diría que sí, que la dona también se comportaría como una partícula puntual. Ok, muy bien. Era una pregunta más o menos sencilla. A ver, ya nomás me queda Christopher. Déjame pensar un problema. A ver, habíamos dicho de manera intuitiva, y eso les ayudaría a al problemita de tarea, de que las líneas de campo corresponden justamente con la condición de la hipérbola, ¿ok? Que están dibujadas aquí, ¿ok? ¿Cómo procederías ya en la práctica para demostrar en efecto que t igual a constante corresponde con las líneas del campo eléctrico? ¿Sí estás por ahí, Christopher? Sí, estoy pensando. Ok. Pues dice que es que cumple que t igual a constante cumplía la ecuación de la hipérbola. Ajá. No, sí, pero la pregunta no es tanto eso, sino más bien la pregunta es ¿por qué justamente estas hipérbolas son las líneas del campo eléctrico? ¿Cómo procederías para demostrar matemáticamente ese hecho? Pues, como le había dicho Rogelio, la dirección del campo está dada por el gradiente de phi sobre su norma, y como tenemos ya el potencial calculado, procederíamos a hacer ese cálculo para obtener la dirección y que efectivamente nos diera un hipérbola. Yo diría que sí. Ok. Bueno, pues habría que intentarlo, ¿no? Para obtener la hipérbola. Posiblemente hay una manera más sencilla, ¿no? De verlo, y a lo mejor es una condición geométrica porque, pues como tú tienes aquí la elipse, pues esta construcción de la hipérbola es independiente del hecho de los campos eléctricos. En otras palabras, lo que quiero decir es de que, pues, serían las hipérbolas, sería la única curva que atraviesa la elipse de manera perpendicular. Entonces, con una condición así, debería ser posible demostrar las líneas de campo eléctrico. Pero bueno, ahí se les queda para que lo piensen. Muy bien, jóvenes, pues con esto terminamos la teoría electromagnética de hoy. No sé si haya más preguntas, observaciones. Voy a detener la grabación. Primero voy a dejar de presentar. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una, pero es sobre la tarea. ¿La va a subir hoy?
Sí, yo creo que voy a subir ya porque ya hay bastante material para que ya hagan tarea. Y luego vamos a tener más o menos 2 tareas en este capítulo. Bueno, varias tareas, ¿no? Porque también contempla lo de multipolos. Entonces, yo creo que hoy subo la tarea. Muy bien, jóvenes, pues entonces que tengan muy buena tarde y nos vemos al rato en relatividad, con los que nos vemos. Gracias, doctor, igualmente. Hay que ver. Gracias, sale doctor. Hasta el rato. Nos vemos.